Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis de pasivo aquí en vuestro canal de YouTube donde analizamos lo que viene siendo la bolsa, las acciones, los índices y futuros, de cómo se comporta el mercado y cómo sacamos así nuestras ganancias diariamente. Estamos a 13 de enero de 2026, es el primer vídeo de este canal y la intención es hacer en la medida de lo posible un vídeo diariamente para poder explicar, como vamos a ver aquí, qué es lo que personalmente veo que está ocurriendo en las bolsas y cómo afecta también todos los datos económicos y todo lo que está ocurriendo a día de hoy, a 13 de enero de 2026 en el mundo, ¿no? En la actualidad. Vamos a empezar con el Nasdaq, vamos a analizarlo en varias temporalidades y así para todas las personas que estén empezando. Yo llevo más de 5 años analizando el mercado prácticamente diariamente y conociendo, intentando conocer cómo se mueve el mercado de la bolsa estadounidense sobre todo, aunque también de las cripto en algunos casos, sobre todo Bitcoin, pero más centrado en la bolsa estadounidense, los futuros del Nasdaq más concretamente. Y vamos a ver cómo se encuentra el precio, ¿no? Ya que hoy hay dato de inflación en Estados Unidos, prácticamente el dato más importante del mes, donde se va a conocer cómo se encuentra la inflación. Ya hemos visto los resultados de los datos de empleo la semana pasada y tenemos que conocer ahora los datos de inflación, que es lo que nos va a ayudar a ver hacia dónde va a ir el precio en los próximos días y semanas, ya que como podemos ver aquí, y ya empezamos con el análisis más técnico, vemos ese rechazo claro de lo que viene siendo los 26.399, prácticamente los 26.400. Vimos un rechazo claro en la vela semanal de octubre 2025, fue cuando tocamos máximos en el Nasdaq. Recordamos que en el SP500 los máximos ya se han superado, ahora lo veremos. En el Nasdaq estamos cerca, estamos a cuestión de, si no recuerdo mal, un 3% aproximadamente. Vamos a ver, estamos alrededor de... No, estamos más cerquita. Sí que es verdad que un 3% era desde previo a la semana pasada. Estamos a prácticamente 1,80% de superar los máximos. Eso es prácticamente nada. Y de hecho podríamos superarlos hoy en base a cómo salgan los datos de inflación. Tenemos, como podemos ver aquí, el IPC, el anual. Vemos que la previsión es que se mantenga estable, pero cualquier cambio, tanto al alza como a la baja, va a ser una explosión del precio en un lado o en otro, ¿vale? Buscamos que, si nos vamos al diario, si los datos de inflación son malos, lo cual va a hacer pensar a los inversores que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, no va a bajar tipos tan fácilmente o, en caso contrario, si la inflación baja, sale por debajo de los 2,7, salen 2,5, 2,6, eh, podríamos ver, o el IPC subyacente mensual baja de los 0,3, vamos a poder ver cómo los inversores se van a colocar en un estado más positivo y busquemos probablemente vamos a ver, vamos a buscar quizá pues esa continuación hacia cotas de máximos históricos en lo que viene siendo el Nasdaq, ¿no? Siempre que operamos el Nasdaq hay que mirar de reojo lo que está haciendo su, digamos, homólogo, ¿no? El SP500. Y aquí vemos que el SP500 ha tenido un comportamiento bastante bueno, casi diría que algo mejor que el Nasdaq en las últimas sesiones, y vemos que ha roto esos máximos que hicimos prácticamente, bueno, no tan prácticamente, sino en la misma fecha que los hizo el Nasdaq, ¿no? Esa semana del 27 de octubre, concretamente el 29 de octubre de 2025.
Vemos que esos máximos se superaron el 24 de diciembre en ese típico rally de Navidad y que tuvo una pequeña corrección para luego una continuación al alza, cerrando este gap y una continuación al alza que permitió pues al SP500 cerrar ayer cerca de esos 7.000 puntos que van a ser bastante importantes de superar y una barrera, diría que psicológica bastante importante para lo que viene siendo el SP500 y que depende de cómo sean los datos. Yo creo que si sale un dato neutro, un dato de 2,7, quizás vamos a ver un movimiento al alza, quizá previo a la apertura. Vamos a ver cómo se comportan las bolsas hoy, ¿no? Previo a apertura vemos que, bueno, disculpad, este gráfico tiene bastantes líneas. Vamos a volver al que teníamos antes. Podemos ver el Nasdaq lo veo bastante alto como para hacer esa subida, pero sí que es verdad que en el SP500 sí que veo quizá una continuación, intentar llegar a esos 7.000 y de ahí quizá tener una corrección hasta que sepamos un poco más qué es lo que va a hacer la Fed. La Fed, que bueno, aquí en Bloomberg tenemos como portada pues esa pelea, ¿no? Entre Donald Trump, entre lo que viene siendo la política estadounidense y, y la Fed, ¿no? Como hemos sabido, ayer, de hecho, si vemos en el Nasdaq a un nivel más bajo, si lo visualizamos a una hora, vemos que ayer fuera de mercado tuvo una caída bastante importante de prácticamente, si no recuerdo mal, un 1%, correcto, aproximadamente, sí, un 1,22% desde la apertura ayer lunes, debido a esa noticia de que habían denunciado a Jerome Powell por datos erróneos en esa reunión que tuvo lugar en julio del año pasado, creo que fue en junio de 2025, sobre esas ampliaciones de la Reserva Federal y sobre los datos de gastos, ¿no? de esas ampliaciones. Y eso hizo, pues bueno, ese choque político entre Trump y Jerome Powell, debido a que Trump no está tan de acuerdo con las políticas económicas de, de Jerome, del presidente de la Fed, y bueno, todos sabemos que en mayo termina su, digamos, legislatura y Trump va a elegir a dedo a la persona que cumpla con el puesto de Jerome Powell a día de hoy. Eso hizo que las bolsas cayeran, pero aquí vemos esta línea de tendencia bastante bien soportada en el caso del Nasdaq. Vemos desde esta línea, desde mínimos, si la vemos en 4 horas, desde los mínimos desde noviembre de 2025, como el precio ha ido aguantándose, rara vez rompiendo, pero rápidamente recuperando del Nasdaq, y aquí vemos que lo que está formando es prácticamente un triángulo alcista que hoy va a ser decisivo. Los datos de inflación, no tenemos mucho más margen de, de aguante aquí en este triángulo del Nasdaq, la verdad. Estamos bastante justos para terminar rompiendo este triángulo. Así que los datos de hoy pueden ser decisivos, ya que dudo, la decisión de tipos es a finales de mes, dudo que podamos mantener este nivel aquí mucho tiempo. La verdad que no me gusta que llegue a estos niveles de aquí, y cuando llega a estos niveles de aquí es porque el precio va a caer hacia abajo. No siempre, pero una concentración es porque el precio no tiene capacidad ni fuerza para subir y podríamos llegar pues bueno, a esa situación, ¿no? Vamos a eliminar esto.
Así que esa es la situación a día de hoy en lo que viene siendo el Nasdaq, un Nasdaq impulsado, sigue impulsado por todo el tema de inteligencia artificial. Si nos vamos a este gráfico de aquí vamos a poder ver cómo, de hecho vamos a ver si puedo mostrarlo completo. Vale, se me queda fuera algunos datos, pero bueno, ahora los mostraré. Vamos a ver si pudiera... full screen. Vale, nos sigue sin mostrarse algunos datos. Vale, no hay problema. Lo que sí vemos aquí que se me queda fuera son los automóviles, ¿no? La industria de automóviles con Tesla a la cabeza, lógicamente. Ayer subiendo un 0,89%, la verdad que bastante bien, superando a prácticamente todo en su industria. Y bastante bien. Amazon cayendo, Google de nuevo, máximos históricos. Google tiene un comportamiento después de haber lanzado ayer ese anuncio de Apple que ha elegido a Google como como su partner para el desarrollo de la inteligencia artificial de Google. Aquí vemos cómo vamos a eliminar algunas de las líneas que tenemos por aquí. Aquí vemos cómo Google, pues bueno, rompió con fuerza esa línea de máximos históricos que teníamos previamente, en torno a los 291, 292, rompió con fuerza, y aquí vimos pues bueno, una corrección natural después de una subida, la verdad que si lo vemos en el semanal, pues prácticamente vertical de Google desde mayo, abril. De esa recuperación, la verdad que se veía bastante mal ese inicio de año de 2025 de Google, y una recuperación, la verdad que increíble, también con noticias como que Warren Buffett, ese inversor que no apuesta por las tecnológicas normalmente, y cómo apostó por Google en este caso, ¿no? Y eso es también parte, no todo es eso, pero es parte de lo que ha hecho que Google tenga esta subida, ¿no? Si no recuerdo mal, pues fue creo que por aquí cuando se hizo la noticia, y fue lo que hizo un poco ese... que bueno, que otros institucionales o que otros inversores más retail se suban al carro, ¿no? Yo recuerdo que le dije a un amigo que invirtiese en Google, si no recuerdo mal fue en este punto de aquí, que invirtiese en Google en el año 2022 cuando estaba a unos $80 por acción, que veía como una empresa como Google cotizando a $80 por acción, de media, ¿no? 84, 87, era ridículo, y como otras en ese momento cotizaban a mucho más, ¿no? En cuanto a capitalización de mercado. Y compró ahí, y fíjate dónde está el precio, ¿no? Actualmente, en 331. Prácticamente le hice ganar, no sé si ha vendido a día de hoy, pero pues estamos hablando de más de un 200%, ¿no? Tranquilamente. Bueno, aquí Google, panorama bastante positivo. Ayer, pues gracias a la noticia, tuvo un comportamiento excepcional. Yo creo que de las tecnológicas fue la que mejor, o de las más grandes, ¿no? De las 10 empresas más grandes, dentro del Nasdaq, yo creo que la que mejor desempeño tuvo. Tesla tuvo un 0,89% de subida, Meta bajó un 1,70%, Amazon bajó 0,37%, Netflix se mantuvo neutral, 0,06 para abajo, Apple 0,34 hacia arriba, Microsoft bajó un 0,44, y Tesla 0,89 al alza, y Nvidia pues neutro, un 0,04 de subida, habiendo llegado a casi un 1% en Nvidia de subida durante el día de ayer. Eh, Muy buen comportamiento de Google de nuevo. De hecho, hoy en el premercado está ya marcando máximos de nuevo. Si lo vemos aquí, esta línea amarilla, el pre-market, vemos como Google está marcando ya máximos en el pre-market, ¿no? Cuando apenas hay volumen y cuando apenas hay inversores, antes de que abran las bolsas. Bueno, aquí vemos pues bueno, esa directriz bajista, rota, perfectamente retesteada, un movimiento limpio, preciso, y esa continuación alcista, rompiendo
los máximos previos. Muy bien. Lo único que me preocupa, el volumen empieza a bajar, no hay tanto volumen en estas últimas semanas, un poco por la indecisión general que hay en los mercados, la verdad, un poco esa indecisión que vemos pues bueno, que veíamos en el Nasdaq, este triángulo que se ha formado aquí, que hoy veremos en qué dirección lo toma. Esperemos que no haga ninguna falsa rotura y veamos a ver cómo el Nasdaq rompe hacia arriba, hacia abajo, y el SP500 pues lo encontramos en un punto diferente. No tenemos ninguna directriz como tal o ningún patrón claro, más que podríamos trazar esta línea de tendencia aquí, la cual vemos que ha sido bastante bien respetada por lo general, misma que el Nasdaq. Sí que es verdad que aquí pues no encontramos esa línea de triángulo que sí que tiene el Nasdaq, ¿no? Que hace pues pensar en esa configuración. Aquí no nos encontramos eso. Sí que es verdad que quizá en semanal podríamos intentar buscar alguna zona de techo, pero se hace complicado de encontrar quizá una línea de techo, ¿no? Vemos como, bueno, aquí quizá ha habido, después de marcar estos mínimos, vemos como quizá aquí ha habido se han respetado aquí prácticamente podemos ver como el precio ha respetado esta línea de tendencia de un potencial canal alcista, difícil de dibujar, ¿no? Pero este potencial canal alcista, esta línea, pues bueno, podría ser una, una potencial línea de tener en cuenta de cara a futuro, a posibles cotas más altas para el SP500. Vamos a ir a las acciones, ya que, como sabemos, ¿no? Al fin y al cabo, SP500 y Nasdaq se mueven en base a cómo sus acciones tienen ese desempeño, ¿no? Aquí podemos ver que los semiconductores siguen fuertes, sobre todo empresas que le están intentando comer terreno a Nvidia. Vemos como AVGO, Broadcom, ha tenido esta subida en el día de ayer bastante importante, al igual que AMD. Y bueno, competidores directos del Nasdaq, perdón, de Nvidia, que bueno, Nvidia tras esta caída importante que tuvo, de prácticamente, vamos a ver, desde esos máximos, un 20%, 19-20%, vemos como, bueno, si nos vamos al diario, tenemos una directriz bajista, la cual pues ha roto y claramente ha roto con fuerza, rompió con fuerza. Lo único que no me gusta, no retesteó aquí, no hizo como hizo Google, un retesteo, una subida más sana desde mi punto de vista, pero que bueno, no veo muy claro el futuro de Nvidia de cara a seguir subiendo. Creo que Nvidia todavía puede llegar a tener una caída, quizá llegar incluso a tocar estas zonas de nuevo para volver a subir. Cuando esta línea de tendencia no ha sido retesteada como podría haber hecho así, eh, puede llegar no a retestearla, la veo muy vertical, pero sí quizá pues formar alguna otra línea de tendencia pues más clara, ¿no? Como podría ser quizá pues algo más así, ¿no? Y buscar aquí pues generar un movimiento de nuevo en esta zona de aquí para ya sí que esta línea con un poco más con menos verticalidad, buscar un
una ruptura al alza. Seguimos con Tesla, que Tesla, bueno, prácticamente junto con Google es la que mejor rendimiento ha tenido en los últimos meses, digamos, marcando máximos históricos, como podemos ver aquí. Nos vamos al semanal. Vemos que, bueno, después de recoger toda la liquidez que dejó en su momento en 2024, diciembre de 2024, en esos máximos en 488, vemos como el precio estuvo durante septiembre intentando llegar a superar dichos máximos. Vemos un respeto clarísimo de esta línea de tendencia, esta digamos como divergencia, ¿no? Eh, que ha ayudado a impulsar el precio hacia arriba, nos encontramos muy cerca de la misma pero bueno, ya hemos marcado pues esos máximos en los 499, cerca de 500, no llegó a tocar los 500, parece ser, no llegó a tocar los 500. Y bueno, un panorama interesante para Tesla, bastante positivo a priori, la verdad, y bueno, bien posicionada dentro de su sector, la verdad que ha tenido un desempeño bastante bueno con respecto a los coches autónomos, vimos esos problemas de esta empresa que compró Google, Waymo si no recuerdo mal, y que tuvieron muchísimos problemas con sus coches autónomos y vemos como Tesla pues no tuvo esos problemas y se mantuvo la verdad que bastante bien o bastante fiables, ¿no? Que es prácticamente de lo que más se le ha tachado a Tesla desde sus inicios, que es la fiabilidad de la batería, de los coches, de la conducción autónoma, y aquí vemos como al menos se posiciona por encima de sus competidores, lo que hace bueno, que suba, ¿no? Microsoft, Apple, vemos como, bueno, se mantienen en un punto más, al igual que Meta, ¿no? Meta sí que es verdad que viene de una subida bastante grande eh, en las últimas, bueno, los últimos meses. Aquí vemos que desde esos mínimos que fueron marcados en noviembre, llegó a subir hasta un 20%, aunque bueno, dejando esa mecha la verdad que bastante preocupante, aunque sí que es verdad que Meta lleva una caída considerable de un 26%, 27% desde esos máximos que hizo, ¿no? en agosto del año pasado. Eh, Lastrada un poco por la IA, por esa poca claridad de cómo la IA, bueno, en un mundo en el que todo gira en torno a la IA, hemos visto que Meta pues no tenía una dirección clara de hacia dónde ir. Yo creo que también lastrada un poco por todas esas inversiones en el metaverso, que no han dado su fruto, que no eran lo que parecía ser, pero al fin y al cabo Meta no deja de ser la líder en cuanto a todo lo que viene siendo red social, ¿no? y data pública. También mermada por esos quizás acuerdos o leyes de privacidad y bueno, más que de privacidad, de control de los países, ¿no? Así que bueno, comportamiento interesante de Meta, creo que quizá vemos una corrección, quizá llegando a estas zonas de aquí, que donde dejó bastante liquidez, con estas subidas tan grandes, podríamos ver aquí un retesteo de esta zona, un cierre de ese gap que dejó aquí y una potencial subida para cerrar pues lo que digamos este gap. Creo que Meta tiene recorrido, podría ser una inversión interesante debido a que bueno, es una empresa que va un poco atrás en lo que viene siendo la carrera de la IA y que en cuanto se ponga las pilas, porque se las va a poner, pues vamos a ver cómo va a llegar de nuevo a esos máximos que los tiene un poquito lejos todavía, ¿no? Netflix, la más castigada a día de hoy, la más castigada. Pues bueno, vemos como en el diario una estructura, la verdad que bastante fea. Tuvo una subida bastante buena. Recordamos que aquí hizo un split
Antes Netflix llegó a cotizar en los $1.000, 1.200, 1.300, que fue lo que aquí alcanzó, 1.330, pero bueno, se hizo un split y por eso ahora la acción la encontramos, aquí vemos, de 10 a 1, la encontramos en estas cotas 89, ¿vale? Netflix, que bueno, así que es verdad que ha tenido un desarrollo impecable desde 2022, prácticamente haciendo un por dos desde los máximos históricos, o sea que no se le puede decir nada a Netflix, pero que sí que se ha visto un poco mermado primero por estos resultados no tan buenos y como se esperaban, ¿no? Que hizo pues esa caída tan grande y que ha tenido esta caída continuada. Tenemos datos de resultados muy pronto, el 20 de enero, justo en una semana. Y bueno, vamos a ver qué hace el precio y qué hacen los resultados. También tenemos la noticia de esa oferta pública de compra a Warner, ¿no? Entonces, bueno, eso también ha hecho que el precio bajase muchísimo. Si no recuerdo mal, creo que la noticia fue por esta parte también de aquí, muy cerca de resultados. Bueno, fue todo, creo que más bien por esta zona de aquí, si no recuerdo mal. Y aún una compra que no está decidida. Los accionistas de Warner dijeron que sí a dicha compra, pero como todos sabemos, pues se metió por ahí Paramount, otra gran cadena norteamericana, hablando sobre monopolio, de la compra de Netflix, de la compra de Warner por parte de Netflix, y Paramount pues llegó a hacer otra oferta mucho mayor a la de Netflix por Warner, si no recuerdo mal, a unos $30 por acción. Vamos a ver a cuánto cotiza Warner ahora mismo. Acciones, Warner Bros. Discovery. Pues fijaros, ¿no? Creo que aquí fue cuando... No, aquí no creo recordar que fue hace tanto cuando se presentó la oferta pública por Warner. Pudiese ser ahí, la verdad, pero vemos cómo afecta, ¿no? Una oferta pública a una empresa. Lo hemos visto en muchas otras empresas, como una oferta pública hace que el precio tenga un recorrido muy grande, y ha hecho pues prácticamente que Warner pase de 12 a 28, haciendo un por dos en las acciones de dicho de dicha empresa, ¿no? Y cuando vemos que otra empresa ha pasado con muchas otras, cuando hay una pelea entre dos compradores en la compra de una empresa, y una lanza el precio más alto de lo que se cotiza la acción a día de hoy, dicha acción tiende a llegar a buscar esas cotas, ¿no? Esos números de forma natural en el precio. No siempre, pero sí que de forma natural en muchas acciones lo suelen hacer. Warner, que bueno, está formando una especie de cap and handle aquí. Vemos cómo hace esta estructura aquí. Podríamos buscar aquí una especie de lateralización, bajada, con una línea de tendencia para luego continuar al alza. ¿Qué es lo que va a determinar esto? Pues bueno, va a determinar esto lo que ocurra con la compra, ya que de por sí vemos que Warner, quitando esta potencial compra, estaba bastante castigada desde sus máximos, donde subieron pues prácticamente después del COVID todas las empresas tecnológicas, y sobre todo las más de suscripción, debido a esos grandes retornos que obtuvieron tras el COVID, debido a todas las restricciones y que todo el mundo pues aumentaba su exposición a este tipo de empresas de servicios digitales. Y después vimos cómo, pues bueno, fijaros en esta semana donde el precio corrigió prácticamente un 50%, un 55% en una semana. O sea, increíble. Algo debió haber ahí.
Y bueno, sí que el panorama actualmente se encuentra bastante interesante y positivo para Warner, es decir, muchísimo volumen aquí. Nos encontramos en una zona muy interesante, que son los 31,73. Quizá puede llegar hasta ahí, como digo, una lateralización, caja de Darvas, eh, tendencia banderín, quizá, y una continuación al alza, ¿no? A quizá llevar, pues, todo lo que viene siendo esta liquidez que dejó en esta zona de aquí que nunca ha llegado a recoger. Veremos a ver cómo se comporte, qué ocurre finalmente en esta compra o venta por parte de Warner. Apple. Bueno, Apple sí que tuvo un rendimiento a final de año bastante interesante, marcando esos máximos, se encuentra corrigiendo. Yo creo que algo sano. Apple no es de quitando 2020, toda esa subida de 2020 generalizada del mercado. Apple siempre tiene este comportamiento, ¿no? Si veis, siempre que marca nuevos máximos, tiene una especie de lateralización, consolidación, breve caída, para volver a subir, de nuevo caída, volver a subir, de nuevo caída, que bueno, esto es el año 2022, 2020, sí, 2022, que fue un año bajista para todo el mercado, pero bueno, un comportamiento la verdad que no tan mal para Apple. De nuevo, rotura de máximos, lateralización caída, aquí vemos perfectamente una caja de Darvas, subida de nuevo, caída, subida, caída, subida, ¿no? O sea que podríamos ver que Apple tiene aquí una consolidación, quizá una bajada pelín, quizá recoger esta liquidez de aquí podría ser, aquí sería un punto clarísimo, súper claro de compra para Apple, en caso de que llegase con suerte a esa línea de ahí. Microsoft. Bueno, vemos como aquí tengo marcado en Microsoft doble techo, claro, para mí, después de superar esos máximos, claramente es un doble techo. En el semanal, de hecho, un doble techo en el semanal que pueda acarrear a Microsoft, pues bueno, que llegue hasta estas zonas, quizá, hasta esta zona de aquí, para luego volver a subir. Microsoft, una empresa bastante bien posicionada a nivel de IA, la verdad, bastante bien, con buenos partnerships, con buena compra de acciones de empresas clave, lo que viene siendo la IA, accionista de OpenAI, OpenAI que saldrá a bolsa este año, buenos desarrollos, buenos acuerdos comerciales con Nvidia. Bueno, un grande, no podemos decir mucho más de Microsoft y de ahí que haya tenido ese desempeño tan bueno desde mediados del año pasado, ¿no? Subiendo pues prácticamente desde esos mínimos registrados en abril 2025, pues de un 60% para un gigante tecnológico como Microsoft es una auténtica barbaridad. Corrigiendo, algo súper sano, además una corrección, la verdad que bastante clara. Y bueno, yo esperaría, no hay ninguna estructura rota, la verdad, no hay ninguna estructura rota preocupante, porque este mínimo de aquí no es relevante. O sea, este mínimo de aquí no es relevante porque no llegó a marcar, perdón, vamos a marcarlo mejor. Este mínimo de aquí no es relevante porque no llegó a marcar ningún máximo después de ello, con lo cual el mínimo relevante sería este de aquí. Con lo cual, bueno, no creo que llegue hasta esas cotas. Todo dependerá de cómo se mueva el mercado, de los datos y lo que ocurre a nivel macroeconómico, pero o con la IA sobre todo. Pero bueno, apoyándose en zona de máximos previos, creo que la romperá y llegará hasta esta zona de aquí, la cual, pues, como he dicho antes, con Apple, para mí, zona de compra
clara en Microsoft. Muy bien. Nos queda por ver Nvidia. Nvidia que vamos a... Dame un segundo porque vamos a quitar todas estas líneas para tener una visión más clara y poder trazarlas juntos. Vamos a dejar alguna más que haya por ahí. No, no hay ninguna más, perfecto. Bueno, Nvidia en el semanal. ¿Qué poder decir de Nvidia? Subida pues estratosférica, casi parabólica o parabólica, si lo vemos a nivel histórico, si lo vemos sobre todo a nivel mensual, es una subida parabólica, prácticamente como Bitcoin en algunos casos. Increíble, un desempeño increíble. Bueno, va a corregir. Yo creo que Nvidia, el problema que esto puede acarrear o puede arrastrar a las bolsas y al resto de las acciones. Le veo recorrido todavía un poco, quizá. Hay mucho... Bueno, hay mucho capital aquí dentro. Hay mucho capital aquí dentro. Sí que podríamos ver a lo mejor una caída hasta estos máximos de aquí. Quizá para después una subida sería lo más saludable. Sería lo más saludable. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que depara el precio. Porque si nos vamos ahora... Vamos a borrar esto más fácilmente. Vámonos a diario. En el diario, pues bueno, rechazo claro de estos máximos. En el diario tenemos como una especie de doble techo bastante claro, del cual después hizo una bajada importante. Vemos como, bueno, esta zona de aquí ha resultado ser un suelo bastante importante para Nvidia, el cual de perderlo, pues sí que llegaríamos a esta zona de aquí, ¿no? Para mí esta zona de antiguos máximos, pues bueno, tal y como se encuentra el mercado con las empresas de IA, para mí sería una zona clara de compra, en el caso en el que el precio pues, nos regale una caída de este estilo. Podría ser, perfectamente podría ser. Aquí en algún caso he escuchado una especie de hombro, cabeza, hombro en Nvidia. Bueno, un hombro, cabeza y aquí formarse un hombro con una directriz de este estilo. Pues bueno, sería una faena para Nvidia si así ocurre. Porque de ser así, aquí no lo vemos tan claro, en el semanal sí que es lo preocupante, pero si de ser así, aquí veríamos pues esto, si lo movemos hacia aquí, pues aproximadamente estaríamos cayendo hasta esta zona de aquí, más o menos, que sí que cuadra pues con los máximos que hemos dicho previamente, ¿no? En esta zona de compra que podríamos pensar para Nvidia. Pero no descarto de que esto no se valide y que nos vayamos a zonas más altas. Esto al final va a depender un poco del mercado, de cómo se desarrolle todo lo que viene siendo estos datos con la inflación, qué ocurre en el ámbito macroeconómico, el cual está bastante complicado, y es lo que hace que para mí, de hecho, siempre lo digo, para mí enero es un mes bajista. Siempre empieza con un optimismo general, pero para mí bueno, sí que vemos como enero, de hecho, fijaros aquí, la última semana de enero del año pasado empezamos con un enero alcista neutro, y luego a final de enero
tuvimos una caída la última semana del año pasado, tuvimos una caída bastante importante, generalizada en todas las bolsas. Y para mí enero es un mes bajista en tono general, sobre todo últimamente, y que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este enero, pero el ámbito macroeconómico general, la verdad que está complicado. Está complicado. Venezuela, este conflicto silencioso que hay a día de hoy entre Estados Unidos con China y Rusia, porque, bueno, todo anda en base al petróleo, pero y ese deseo de Trump de bajar o tirar el coste del petróleo para así hundir, digamos, económicamente a Rusia, ya que el petróleo ruso es uno de los bueno, activos que mantiene viva o que mantiene a salvo económicamente a Rusia, y que de tirar el precio, que es lo que Trump quiere, ¿no? Tirar el precio del petróleo con esa incautación del petróleo venezolano, tirar el precio a esos $50 por barril o incluso por debajo, pues hace que Rusia se encuentre en problemas, digamos, y que bueno, su socio chino, pues bueno, tampoco le haga mucha gracia, ya que China viene de usar el petróleo venezolano. Al fin y al cabo esto es... nos venden la moto de que esta liberación del pueblo venezolano es la razón por la cual se ha hecho bueno, esta operación militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, pero no es así. Es por el petróleo y estamos ante una guerra energética. Es así de claro. Ese asalto al buque ruso con petróleo iraní en aguas internacionales. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, pero para mí hay un punto clave que quizá no afecte a este año, pero que quizá sí que pueda afectar al año que viene, y es lo que pueda llegar a hacer China en Taiwán. Taiwán es un punto muy importante para esta empresa, para Nvidia. Gran parte de los chips se fabrican en Taiwán y es un punto clave para la inteligencia artificial a nivel mundial. Taiwán y Estados Unidos reclaman su soberanía, pero China no, y quiere que Taiwán vuelva a ser parte de China. ¿Cómo afectaría esto? Pues a la bolsa de Estados Unidos afectaría muchísimo y podemos ver correcciones muy grandes de tecnológicas como Nvidia y de índices como el Nasdaq, el SP 500. Podemos ver unas caídas bastante considerables si China toma algún tipo de acción en Taiwán. Esto no es como Groenlandia. Groenlandia al fin y al cabo es un punto estratégico, las tierras raras, punto estratégico en el Atlántico. Trump está medianamente bien posicionado en el Pacífico, con esa semi-alianza con Japón, con algún socio también por ahí, con Alaska también en dicha zona, también haciéndose socio de, pues bueno, de todos estos países sudamericanos como Chile, etcétera. Y vamos a ver cómo avanza, pero Taiwán es un punto muy importante. Es un punto muy, muy importante. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Esto ha sido hasta hoy todo el estudio y desarrollo y bueno, en este punto de indecisión diaria de las bolsas, sobre todo del Nasdaq. Vamos a ver qué nos depara hoy el dato de inflación, que lo tenemos a las 2:30 hora española, hora Madrid, 2:30, 9:30, 8:30, perdón, hora estadounidense, de Nueva York. Vamos a ver qué nos depara hoy
las bolsas y en base a ese dato nos posicionaremos de un lado o de otro. Si el dato sale neutro, mucho cuidado. Si el dato sale en 2,7, el dato anual, vamos a ver que venimos de un dato de inflación bastante bueno, bastante bueno en diciembre. El 18 de diciembre salieron los datos de inflación de Estados Unidos, en el cual se preveía, ¿no?, que la inflación subiera de un 3% a un 3,1 y bajó a un 2,7. Fue una sorpresa bastante buena, y que, bueno, hace que esté la inflación cercana a a ese objetivo de la Fed. Y que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla hoy, porque si vuelve a bajar, aunque sea un 0,1%, podríamos ver una presión aún mayor en esa bajada de tipos de interés por parte de la Fed, y el mercado podría subir bastante. En el caso de que se mantenga neutro, es decir, que salga un 2,7 como como la previsión dice, eh, podríamos ver una pequeña reacción del precio a la baja. Podríamos ver una pequeña reacción del precio a la baja, pero después yo creo que veríamos una corrección hacia arriba, ya que un 2,7 es un gran dato. Mantener un 2,7 es un gran dato, sabiendo que veníamos de una previsión de un 3,1 en noviembre, o sea, en diciembre, ¿no?, de los datos de noviembre. Con lo cual ha situado prácticamente a la inflación bastante bien. O sea que vamos a ver los datos de hoy. Y lo preocupante para mí, que sí que sería un descalabro total en el mercado, es decir, una ruptura de esta línea, y venir prácticamente a buscar quizás zonas de aquí. No creo que estas zonas están muy lejos, deberían pasar varios acontecimientos económicos, políticos, para que llegásemos a ver esta zona, aunque bueno, por estructura, por rompimiento de estructura, no estaríamos lejos. Es decir, cuando se suele romper esta estructura, suele ir a sacar liquidez de los mínimos de dicha estructura para después subir. Podría ser, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero sí que si vemos un dato económico por encima de los 2,93 de inflación, ojito, porque más presión sobre la Fed, mal dato entre comillas de la inflación, o un dato mal ajustado en diciembre, podría ser, lo hemos visto más de una vez. Y podríamos ver cómo habría más indecisión por parte de la Fed si volvemos cercanos a estos 3,1 puntos. Si sale 2,7, pues lo que va a predominar va a ser el IPC subyacente, ¿no? Vemos que se prevé una subida. Si sale 0,3 o 0,2, pues podemos ver, y sale 2,7, pues podemos ver cómo el precio reacciona al alza, ¿no?, también. Veamos cómo se desarrolla, y ha sido un placer en este primer vídeo poder hablar con todos vosotros, poder daros mi punto de vista sobre los mercados, sobre cómo se encuentran a día de hoy, y lo que prevemos que ocurra en estos días, y cómo yo me posiciono. Así que nada, un saludo a todos, un placer por hacer este primer vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo de análisis de mercados. Un saludo.